tratar de hablar para eso. Como siempre, huésped, agente y ambiente. En estas infecciones el ambiente tiene mayor importancia que en casi ninguno. ¿Por qué? Porque las personas tienen diarrea, que es la enfermedad fundamental de las infecciones gastrointestinales, por no tener agua potable, cloacas, eliminación correcta de las excretas y falta de higiene. Esas son las condiciones fundamentales para la aparición de la diarrea. Ya vamos a ver que países desarrollados tienen muy pocos casos de diarrea, algunos brotes, en general porque viajan a personas a países subdesarrollados. No es porque tengan mejores razas, sino porque sean blancos diarios, sino porque tienen agua potable y cloacas y buenos hábitos higiénicos. ¿Qué enfermedades infecciosas podemos tener en el aparato digestivo? Gastroenteritis aguda, síndrome diarreico y vómitos. La diarrea, que la diarrea ahora la vamos a definir como el aumento del número de deposiciones según el ritmo evacuatorio normal del paciente. Y o la aparición de moco, pus y sangre en las heces. Esta diarrea, un paciente que tiene cólera y tiene 20 deposiciones líquidas por día, que un paciente que tiene disentería, bacillar por Shigella o por ESAI y tiene 3 o 4 deposiciones disentéricas, moco, pus y sangre en pulso rectal. Cuando hablamos de esa dolor, de esa diarrea, puede o no estar acompañada de dolor abdominal. En general, dolor tipo cólico. Y cuando hablamos de microbios que producen colitis, lo que le duele al paciente señala el marco colónico, los flancos. Y cuando hablamos de enteritis, en general le duele periumbilical al paciente. Cosa que a veces es bastante difícil de discernir, sobre todo en un niño. Pueden acompañarse esta diarrea de otros signos y síntomas: vómitos, náuseas, fiebre, si son microbios que puedan ir al torrente sanguíneo, por lo tanto producir toxinas que vayan al torrente sanguíneo y por lo tanto producir fiebre, pirógenos. Pueden tener desnutrición en las diarreas crónicas y fundamentalmente el signo que tenemos que ver sí o sí en nuestro paciente, sobre todo en los chicos, es la deshidratación. La diarrea sigue siendo, la aguda infantil sigue siendo la segunda causa de muerte en América Latina en países subdesarrollados. Y la gran mayoría de esos chicos que mueren, de 3 a 6 millones de niños mueren por año en el mundo por diarrea. De esos chicos que mueren, la gran mayoría se podrían haber salvado con solo hidratarlos. Así que cuando aborden este problema, lo primero que tienen que abordar, antes de ver cómo son las deposiciones, cuántas, cómo, lo primero que tienen que abordar es si el chico está o no está hidratado o deshidratado. El signo del pliegue, verle la mirada, ver si tiene los ojos hundidos, verle las mucosas si están secas, la lengua si está saburral, y el signo del pliegue en la piel del abdomen. Eso es lo primero. Después que lo hidratemos, podemos pensar todas las etiologías que vamos a ver hoy. Cuando nosotros veamos a ese paciente, la rehidratación se puede hacer vía oral, si el paciente no vomita y tolera, siempre en pequeñas porciones, cucharaditas, nunca le van a dar una mamadera entera porque la va a vomitar toda. Y si no tolera por vía oral, hay que dejarlo en la guardia para ponerle un suero, porque ese paciente se salva con suero. Una cosa muy loca, porque todas las diarreas agudas en general, depende mucho
de qué paciente también tengamos, todas las diarreas son autolimitadas. Así que en una semana, 10 días, esa diarrea sola se va a curar. Algunos pueden quedar como portadores, pero bueno. Los pacientes que tienen disentería, porque cuando hablamos de diarrea, eso que dicen los libros de Semio, 3 evacuaciones diarias o más de 300 gramos al día de heces, es una patraña, porque lo dice el libro, es así. Pero ¿quién pesa la catarsis? Mide la catarsis, nadie. Así que vos le decís a la madre, era 300 gramos, era más, era medio kilo. ¿Qué sabe? Encima si hay un bebé que tiene pañales, esos pañales que hay ahora, fantásticos, que absorben, menos sabe. Así que lo que vos le tenés que predecir es esto. Aumentó el número de posiciones según el ritmo evacuatorio normal, porque es de 3 o más. Hay personas que normalmente tienen 3, 4 deposiciones por día, normales, y que son flacos gracias a eso. Es interesante. No tienen hemorroides, no tienen divertículos, la verdad que es una bendición. Dejó de ser una diarrea, ¿no es cierto? Un evacuado rápido, genial, un colon impecable, cortito, lindo, prolijo, le hacen una fibroscopía como una pavada y ya. Y no tiene ninguna diarrea. Y hay personas que con 2 deposiciones, con moco, pus y sangre, es diarrea. Así que lo que tenemos que pensar es en el aumento del número de deposiciones normales. Intoxicaciones alimentarias, hablamos que son patologías con un periodo de incubación, ya lo hemos hablado, muy corto, horas. ¿Por qué? Porque el nombre lo dice, intoxicación, consumo la toxina preformada en el alimento. Como esa toxina está preformada, lista, el periodo de incubación es cortísimo, desde que llega de la boca, pasa al tubo digestivo y llega al intestino. Horas. ¿Qué microbios, qué bacterias pueden producir intoxicaciones alimentarias? No, Escherichia coli enterotoxigénica no es una intoxicación, es una infección. Salmonella tampoco. Staphylococcus. Staphylococcus aureus por la enterotoxina termolábil. ¿Qué más? Libro. No. Listeria, puede ser. No, infección. Bacillus cereus. Bacillus cereus, un bacilo gram positivo, aerobio, esporulado, que esas esporas viven en los cereales, fundamentalmente para nosotros en el arroz, y el arroz cuando se conserva, ¿te acordás? Hervido, ¿se acuerdan que los 100 grados de hervir no matan las esporas? Por eso ponemos 121 grados por 20 minutos el autoclave para matar las esporas, y que se conserve en baño de María, por ejemplo, en el self-service, en las comidas. Si vos te lo herviste, lo comés espora, largás espora. Si vos no le das tiempo, pero lo tenés que tener ahí a baño de María para que produzca las toxinas. Una emetizante y otra de aerogénico. Tipo va al restaurante chino, se come el arroz, jamás piensa que es el arroz, llega a su casa, empieza a vomitar y al rato diarrea. Un día y se terminó el problema. ¿Qué otro? Staphylococcus aureus enterotoxina. 2 toxinas del Bacillus cereus. ¿Qué otro da intoxicación alimentaria? ¿Qué clostridium? No tiene diarrea un paciente con botulismo. Cuando uno piensa en el diagnóstico, está pensando qué paciente tiene. Un paciente con botulismo está todo menos, hasta constipado. Nunca te va, Difíciles no, porque difícil da colitis pseudomembranosa asociada al uso de antibióticos. Da toxina, pero una vez que infectó. Perfrites. ¿Por comer qué cosa? Porque son todas las cosas que vos le tenés que preguntar al tipo. Porque vos le decís, debe tener un Bacillus cereus. El tipo le dice, ¿y? Le tenés que decir, ¿qué comió?
Comió arroz, fue al restaurante chino, compró arroz en el restaurante brasileño a un kilo. Enlatados. No, no eran los enlatados. Clostridium perfringens. Hay 4 causas de intoxicaciones alimentarias. Vamos por 2. Ahora Clostridium perfringens, por comer carnes contaminadas con heces del animal. Todos los mamíferos tenemos Clostridium en nuestro intestino como microbiota habitual. Ahora lo vamos a ver. Y Clostridium disculpen, voy a toser así. Clostridium perfringens puede dar intoxicaciones alimentarias por comer carne, en general de vaca, cocida y conservada a temperatura ambiente. Por ejemplo, el pastrón que se come como fiambre, que comen los judíos ortodoxos que no comen cerdo. O carnes al horno, por ejemplo, que hacen en una comilona y la dejan toda ahí, porque dice, total, una cosa que las viejas dicen, ya está cocida, no le pasa nada. Las esporas del Clostridium perfringens no se murieron con la cocción y pueden producir una enterotoxina. Y la cuarta es Pseudomonas aeruginosa, que se acuerda que producía una enterotoxina capaz de producir intoxicaciones alimentarias. Cualquiera de estas patologías son patologías de muy brusca aparición y rápidamente se termina el cuadro, porque el paciente tiene diarrea, vómitos, hace dieta, deja de consumir el alimento y se terminó el problema. En general, nunca hacemos diagnóstico etiológico, porque no vale la pena hacer un diagnóstico. Porque no vamos a hacer nada, vamos a darle medidas de sostén y esperar que se elimine la toxina. Gastritis, no vamos a hablar más de este tema. Gastritis y úlceras gastroduodenales que las produce el Helicobacter pylori. ¿Se acuerdan ustedes que el Helicobacter pylori es un bacilo curvo, gram negativo, muy móvil? Y esa movilidad por un penacho de flagelos polares es su factor de virulencia. Nos contagiamos tomando agua, en general contaminada, o alimentos contaminados por vía oral, y cuando llega al estómago, si bien ese pH tan ácido de 1,5 o 2 que tiene el estómago no lo mata, si se queda ahí en el contenido intestinal, murió. ¿Por qué él puede salvarse? Gracias a ese penacho de flagelos polares, que se mueve rápido y se introduce dentro del moco, que recubre las paredes del estómago. Dentro del moco usa su segundo factor de virulencia, la ureasa, una enzima, que logra hacer un microclima alrededor del microbio, que de esa manera puede vivir dentro del estómago con ese pH. Esa forma de manejarse hace que, viviendo ahí constantemente, produzca una invasión de las células de la mucosa intestinal, de la mucosa gástrica, con una reacción inflamatoria. Primero aguda, con el tiempo esa inflamación, si no se resuelve, se cronifica, dando una gastritis crónica, y con el tiempo, con los años y otros cofactores, personas nerviosas, flacas, que toman alcohol, que fuman, que consumen determinado tipo de alimentos que son irritativos, y aparte de los antecedentes familiares, es un cofactor para la aparición del adenocarcinoma de todo. Gastritis aguda, gastritis crónica, adenocarcinoma.
Diagnóstico, búsqueda de antígeno en las heces y anticuerpos circulantes en el suelo. Cuando hablamos, voy a hablar acá, después paso a la diarrea. Cuando hablamos de cómo definimos diarrea, la definimos de esta manera, pero no todas las diarreas son infecciosas. Por supuesto que en esta clase vamos a hablar de diarrea infecciosa, pero no todas las diarreas son infecciosas, porque podemos clasificar a las diarreas en infecciosas, las vamos a ver ahora, pero también puede haber diarrea por aumento del número de la motilidad intestinal. Ese aumento de la motilidad puede ser fisiológico, por ejemplo, estrés, preexamen, que a todos nos ha pasado, pero también puede ser patológico, por ejemplo, por tumores que secretan catecolaminas, como el adenoma velloso del colon, que es raro, pero hay que diagnosticarlo, o también por medicamentos que aumentan la secreción de catecolaminas y se produce diarrea. Por otro lado, hay otras diarreas que tampoco son infecciosas, también no son, bueno, lo dije medio raro, pero ustedes ya me entendieron, que son las por aumento del número de solutos en la luz intestinal. Por ejemplo, fisiológico, comemos como chanchos el domingo, fuiste a tu casa, tu mamá te hizo todo lo que te gustaba, qué suerte, te lo comiste todo, comiste flan, helado, sopa salada, y a la tarde tener la panza así y despeños diarreicos. Déficit de lactasa en los adultos, que no deberíamos por qué tomar toda esa leche, pero tomamos. Y también patologías como por ejemplo la celiaquía, que está demasiado de moda para mi gusto sobre todo. Y entonces el paciente celíaco, cuando consume gluten, no lo puede digerir o absorber, por lo tanto aumenta el número de solutos en la luz y tiene diarrea. Entonces, no todas las diarreas son infecciosas y va a venir después, pero les digo que es muy importante no dar inhibidores de la motilidad intestinal en las diarreas. La diarrea es el mecanismo de defensa que tiene el intestino para desembarazarse de los microbios. Ustedes quedarían muy lindos si dan un inhibidor de la motilidad intestinal y el paciente dice, ay, qué bueno que el doctor, esta doctora tan jovencito, mirá cómo sabe, tomé estas gotitas y no fui más al baño. Pero queda adentro todos los microbios. Así que en algunos de estos que no son infecciosos podríamos llegar a conversar. Pero si no, está prohibido. Cuando hablamos de las diferentes etiologías, hablamos que bacterias, virus y hongos y parásitos, producen diarrea. Dentro de las bacterias, las enterobacterias enterovirulentas, Campylobacter y virus. Ustedes les llamará la atención que no ven ahí hongos. Por eso antes me equivoqué porque ya estaba pensando en eso. Que no ven ahí hongos. En realidad no está comprobado que ningún hongo pueda producir per se diarrea. Lo que sí pueden producir algunos hongos, sobre todo hongos ambientales, son micotoxinas. Y esas micotoxinas están en el ambiente, están en los alimentos, y consumidas de forma frecuente pueden dar, aunque no está todavía bien definido, por eso no lo pusimos ahí, pueden dar despeños diarreicos, pero fundamentalmente las micotoxinas pueden ser un cofactor para la aparición de
tumores del tubo digestivo. Sobre todo ahora que se usa darle a los animales, a las vacas, criarlas en feedlot, y darles esos alimentos que están fermentados en los hilos, que tienen un olor horrible. Cuando hablamos de parásitos, hablamos de protozoarios. Los metazoarios no dan diarrea. El chico tiene diarrea, pensamos en parásitos, pensamos en unicelulares. Los metazoarios pueden dar algún despegue diarreico, dolor, dispepsia, sensación de plenitud, urticaria, síndromes alérgicos, pero no son causas de diarrea. Las causas de diarrea son protozoarios unicelulares. Como siempre, estamos en defensa, vemos qué factores de riesgo tenemos para adquirir diarrea y que esta diarrea sea una enfermedad grave. Por supuesto que en nuestro país, en países desarrollados, serían niños menores de 12. En nuestro país, la Sociedad Argentina de Pediatría dice niños menores de 5 años, pensando que tenemos muchos chicos en situación de pobreza, marginales, que no tienen ni agua potable, ni eliminación correcta de las excretas, que son malnutridos, aunque los veas gordos, son malnutridos fundamentalmente con nutridos proteicos, porque comen puro hidrato de carbono, es más barato y más fácil, con una falta de educación tremenda de las madres, todo lo que significa lo que el populismo ha creado en nuestro país en estos últimos 20 años. Gente totalmente fuera del sistema, que ustedes los van a ver ahora el año que viene acá en el Centenario, gente que vos le decías a la madre, venga en 2 días a buscar el ropa limpio, no puede entender que son 2 días que tiene que volver a buscar resultados. Ese nivel de pacientes estamos manejando. Entonces, explicarle a esa madre qué tiene que darle de comer al chico, qué no tiene que darle, se transforma en una odisea. Pero eso es lo que tengo. Reemplazo precoz de la lactancia materna. Un chico que toma pecho, solo pecho, no tiene diarrea. Un chico que toma solo pecho hasta los 6 meses, lactancia materna exclusiva, no tiene diarrea. Ese chico va a tener una caca amarilla oro. Yo tenía una docente de pediatría que era muy así expansiva, es así, y le decía a la madre, que me acuerdo, el nene hace esa caquita linda, amarillo, oro del bebé que toma pecho, y nosotros decíamos, caquita linda, era un asco, porque es una caca como leche cortada, grumosa, bien amarilla, ¿no? Y para ella es una caquita linda. Yo me le veía, no tenía hijos todavía, ni nietos tampoco, que tenía que el culo, entonces. Después te acostumbré a la caquita linda, la caquita fea. Pero la verdad que es esa caquita linda. La madre piensa que tiene diarrea, porque el pibito que toma pecho y hace caca, pecho y caca, 4, 5, 6 veces por día, normal. Caquita linda, amarilla ahora. Viajar a países subdesarrollados, que no tengan agua potable, que tomen agua de pozo, yo les voy, páguenmelo, no tengo ningún problema, no me paguen el todo incluido porque eso no me gusta, me hace mal comer mucho, ver los norteamericanos chupar así hasta el piso final, me parece una cosa muy fea, así que no, una posadita, y yo les aseguro que no me enfermo. ¿Cómo no me enfermo? Comer todo cocido. Ustedes ven que las comidas autóctonas de los pueblos son comidas cocidas. Ningún pueblo te come una ensaladita. Todos te comen un guiso, un locro, un ajiaco, todo recontra recocido. ¿Qué toman? Agua de orejones, todo cocido. Y
aparte de eso, siempre cuando viajen a raíces o sus pacientes, díganles que a raíces posiblemente con malas condiciones higiénicas, ahora vamos a ver fotos, díganle que tomen agua con gas, todo con gas, porque el gas aumenta la presión hidrostática dentro de la bebida y destruye las bacterias. Y ahí sí, a mí no me gusta la Coca-Cola y no me gusta el espíritu de la Coca-Cola, de la empresa, pero ahí sí tomo Coca-Cola, porque no tomo marca Coca-Cola, esa cosa, no la tomo. Hay algo así, Coca-Cola, hay algo así, eso no tomo. Tomo las marcas internacionales, ahí vale la pena tomar esa marca internacional. Contacto con animales, fundamentalmente con hola. Adelante. Fundamentalmente con cachorros. Es mucho más frecuente infectarse con cachorros que con animales adultos. Pero tener el lindo cachorrito puede traerle diarrea. Tratamiento previo con antibióticos. Eso que nosotros tan amablemente hacemos y la población va a la farmacia y compra el amoxidal porque tiene anginas, ustedes están por rendir injuria, tienen dolor de garganta y dicen, ay, me voy a tomar el amoxidal por las dudas a ver si después no puedo estudiar. Bueno, no van a poder estudiar la gran mayoría, pero no por el dolor de garganta, que se les va a curar solo porque el 90% de las anginas, ya lo dijimos, son virales, sino después del antibiótico van a tener una disbacteriosis y es posible que tengan diarrea hasta por Clostridium difficile. Más si piensan, voy a tomar algo más fuerte y toman amoxicillin clavulánico. Un error tremendo, ¿por qué? Porque el clavulánico es un inhibidor de las betalactamasas. Y este aquí, que el estreptococo beta-hemolítico grupo A, no produce betalactamasa. Entonces lo único que hace es liquidar tu flora. Y después tenés diarrea. Y cuando vas a rendir injuria, tenés que ir al baño mientras que estás esperando. Y la pasás horrible. Pacientes gastrectomizados, porque ese pH ácido del estómago es la primera barrera que nos es la primera barrera que hoy es un día maléfico, así que puede ser. Sí, no importa. Voy a seguir con la clase porque ya empecé tarde con eso. Los pacientes el pH ácido del estómago es la primera barrera para no infectarlos por Dios. Un buen pH. ¿Puedo repetir, por favor? Yo me perdí acá. ¿Qué pH? Bueno, gracias. Hola, ahí está, ¿me escuchan? Sí, me escuchan mejor. Sí, porque tengo muy mala voz y encima estoy enferma. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Listo, gracias. Los pacientes, el pH ácido del estómago es la primera barrera. La primera es la tialina, la enzima que tenemos en la saliva, que ya empieza a destruir bacterias. Cuando llegan las bacterias al estómago, pH de 1,5, muchas de esas bacterias se destruyen. Por eso nos debemos estar comiendo muchísimas más bacterias, posiblemente diarreogénicas, de las cantidades de diarreas que tenemos. Porque es demasiado, ¿está bien? Porque ese pH ácido de 1,5 las mata. Por eso los viejos que toman antiácidos, por ejemplo, que tienen esa costumbre después de comer, toman el Alka-Seltzer, el Bulbasal, o que estén gastrectomizados, hoy hay muy pocas personas gastrectomizadas,
No sé qué pasará, no hay estudios con las personas que tienen cirugías bariátricas, que no hay estudios de si tienen o no tienen diarrea, cómo altera la microbiota. Así que si ustedes, sería una linda cosa para estudiar. Por supuesto que los chicos no quieren. ¿Cómo nos defendemos? Esa integridad gástrica, el moco que recubre todo el aparato digestivo. Ese moco es la barrera para que las bacterias no lleguen a la célula, pero ojo que ese moco está en proporción directa con la inmunidad del paciente, las inmunoglobulinas A secretorias de la inmunidad innata y con la hidratación del paciente. Un paciente deshidratado tiene ese moco disminuido. Y otro factor de defensa son las sales biliares, porque las sales biliares son alcalinas. Entonces, bacteria que llegó al estómago, en el estómago, pH ácido, quedó media. Algunas se murieron y otra dijo, bueno, paso, pero estoy medio. Y le demandan ese chorro de bilis y dicen, no, ya me aguanté el ácido, el alcalino, me morí. Los pacientes que están colecistectomizados y que envían gota a gota la bilis tal cual se produce, tienen más chance de tener diarrea. Y la microbiota. La microbiota es un ecosistema espectacular que nos está defendiendo constantemente de microbios. Yo tomo antibióticos por cualquier causa, altero esta microbiota. Y la alteración de la microbiota puede terminar en infección. Tengo uno que me gusta más fácil. Igual después ustedes nos miran. Fíjate, ¿qué hay de microbiota? Muy fácil. Estómago, algunas levaduras, algunos Bacillus gram positivos tipo lacto cuando me voy acercando al duodeno. En el duodeno empiezan cocos gram positivos y Bacillus gram positivos tipo lacto. Cuando en el intestino delgado aparecen los Bacillus gram negativos, bacteroides, y al final ya en el ilion algunas enterobacterias. Y el colon, fíjense que hay más de 300 especies, 1000 anaerobios por cada aerobio. Hay de todo, todas las morfologías que a vos se te ocurran. Bacillus gram positivos gordos tipo Clostridium, Bacillus gram positivos flacos tipo Fusolacto y Fusobacterium, Bacillus gram negativos de varias morfologías, Cocos gram positivos en cadena. Así que hay de todo lo que se te ocurra, aerobio y anaerobio. Por eso, esa microbiota no solo nos protege de posibles invasores porque tiene que competir, sino que tiene funciones específicas en el aparato digestivo. Cuando hablamos de diarrea, hablamos que la diarrea infecciosa la estamos clasificando clínicamente en dos formas polares de diarrea. Por un lado, esa diarrea como blanco y negro y grises en el medio. Por un lado, que empieza el vacío. El modelo invasivo, inflamatorio, disentérico, disentería, disenteriforme. Microbios que llegan al enterocito, penetran dentro del enterocito, se reproducen en ese enterocito y van a producir una reacción inflamatoria aguda con destrucción del enterocito y por lo tanto aparición de úlceras en el intestino, zonas erosionadas, y la aparición de moco, pus y sangre en las heces, lo que llamamos el esputo rectal. Como la sangre, en general, estrías sanguinolentas, hilitos de sangre, dice la gente, o hilitos rojitos, hilitos marroncitos.
forma, viene el paciente y te dice, el nene tiene diarrea, ajá, ¿cómo es la materia fecal? Y se ve que se tragó el catarro, esa es la típica de la madre, como si se tragara el catarro y el catarro llegara a catarro, pero es la típica. El catarro se produjo en el colon, así que no, el catarro es el pulso rectal. Y cuando entonces vos no anotás todo eso, tiene moco, pus y sangre, vos derecho en la historia ponés ese disenteriforme, disentería, chao. En el examen te vamos a preguntar, ¿cómo lo consignás en la historia a eso que te está contando la madre? Vos tenés que poner disentería. Nosotros usamos esa palabra, disentéricas, disentería, diarrea inflamatoria, aparición de leucocitos en la materia fecal. Por otro lado, el otro modelo, que es el modelo coleriforme, toxigénico, enterotóxico, no inflamatorio, acuosa, que es la diarrea producida, el paradigma es el vibrio cólera, por eso decimos coleriforme, y es el microbio, entra al intestino, jamás entra a una célula. Lo único que hace es adherirse al enterocito. Una vez que se adhiere, produce las toxinas, por eso es una infección, no es una intoxicación. Yo como el microbio tiene que sortear todos los factores de defensa, llegar al intestino, en este caso intestino delgado, tiene que adherirse, tener primero movilidad, el vibrio cólera, después adhesinas, después producir las toxinas in situ, no en el alimento, y entrar, las enterotoxinas son las que entran al enterocito, alterando la deniciclasa y aumentando la salida de solutos a la luz. La luz está hiperosmolar y por lo tanto atrae agua. Litros de agua por día, 20 deposiciones. Paciente que muere deshidratado. Paciente que no tiene fiebre. Paciente que si le hacías una fibroscopía y una biopsia te da mucosa normal. Paciente que puede tener cólera o Escherichia coli enterotoxigénica todas las veces que se exponga, porque es un paciente que al no estar en juego la sangre del sistema inmune no va a desarrollar anticuerpos, no está inmunizado. Dos modelos bien diferentes. En el medio, como siempre, hay grises. Vamos a repasar leve, no se hace. Cuando hablamos de diarrea inflamatoria, invasiva, disenteriforme, disentérica, hablamos de algunas enterobacterias enterovirulentas. ESAI, Escherichia coli enteroinvasiva, Shigella-like, igual a la Shigella, paradigma de la disentería, la Shigella, Escherichia coli enterohemorrágica, que en realidad, más que moco, pus y sangre, lo que tiene un paciente con una Escherichia coli enterohemorrágica es materia fecal con sangre roja, mucha cantidad, porque lo que tiene este paciente es una vasculitis producida por la verotoxina. La enteroagregativa, sáquenla, piénsenla nada más, pero nadie se las va a preguntar porque todavía está en duda, porque hay difusa y localizada y se está en duda realmente si tienen un papel productor de la diarrea. Y enteropatógena, ¿te acordás que producía achatamiento y esfacelo de las microvellosidades con una discreta reacción inflamatoria? Sería un gris. Shigella, negro. Salmonella vuelve a ser un gris, porque Salmonella, ¿te acordás? Ahora vamos a ver colonias. ¿Te acordás que la Salmonella hacía ese mecanismo de translocación? Llega las salmonelas entéricas, ¿no? Productoras de diarrea que son zoonóticas,
que el reservorio son las aves, los huevos. Me comí el alimento, mayonesa casera, cremas pasteleras, muy contaminado, 10 a la 8, porque son muy sensibles al ácido gástrico. Una vez que llegaron al intestino, las salmonelas lo que hacen, van a penetrar dentro del enterocito, pero van a hacer un mecanismo de translocación en una vacuola. Y ese mecanismo de translocación genera escasa reacción inflamatoria y se van a reproducir en la submucosa. Por eso el paciente puede tener bacteriemias y puede tener fiebre. Campylobacter, ahora vamos a ver colonias, Aedomonas, Yersinia, Clostridium difficile y Ectoameba histolítica. Una pregunta. De la Escherichia coli, la enteroinvasiva es la única que provoca disentería. Disentería, sí, tal cual, sí. Igual. Enteropatógena y enteromorrágica serían, si la tenemos que poner así a fuerza, digamos, hay reacción inflamatoria. Vaca. Pero si yo te dijera gama de grises, yo la pondría gris y no negra. Cuando hacemos el diagnóstico, después vamos a ver al último todos los diagnósticos, pero es muy importante la observación de las heces y ver la presencia de leucocitos en las heces. ¿Cómo vemos la presencia de leucocitos en las heces? Un azul de metileno, que lo hace cualquier bioquímico, no hace falta hacer ningún crack. Cuando vos ves esto, leucocitos polimorfonucleares, normalmente tiene que haber uno por campo o nada. Cuando aparecen, como en esta cantidad de muchos leucocitos, en general más de 10, 15, 20 leucos por campo y a veces mucho más, estamos hablando que son heces disentéricas, que el mecanismo es invasivo. Algo muy barato y ya te da información. Shigella, eso por supuesto que no es una microfoto, es una microfotografía electrónica, no es nuestro. Shigella es el paradigma de la disentería, sobre todo la Shigella disenteriana. Y tiene filamentos de actina que hacen que se adhiera primero a la célula y rápidamente se introduzca y produzca una reacción inflamatoria. Esto es para que vean, esto es un armacóngel con sorbitol. La placa está dividida al medio, acá sembré un paciente, acá sembré caca de otro paciente. Este paciente tiene colonias de Escherichia coli, estas que están acá, que ustedes las ven que son apenas un rosadito claro, porque son sorbitol negativa. Pueden ser O157H7, productora Escherichia coli enterohemorrágica, productoras de verotoxina. Estas que fermentan el sorbitol son microbiota habitual, son oportunistas. Este paciente no tiene diarrea, ese paciente tiene diarrea con sangre. Estas son colonias de salmonela. Ese punto negro que tiene acá, Agar SS, Salmonella shigella, ese punto negro del sulfídrico, no importa, pero son colonias de salmonelas entéricas, productoras de diarrea. Más de 240 serotipos, no aprendan los nombres, no vale la pena. Lo que sí hay que repasar en salmonela, que nunca saben en los exámenes, que tenemos dos grandes grupos de salmonelas, ¿te acordás? Salmonella typhi, salmonelas sistémicas, reservorio humano, tomar agua contaminada con heces humanas, bien contaminada, más de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias por mililitro, dan fiebre tifoidea, una enfermedad sistémica, ganglios, fiebre, cefalea, adenopatías, mialgias, artralgias. Y por el otro lado, salmonelas entéricas, productoras de diarrea, zoonosis. Huevos,
leche, manteca, derivados de los pollos. Y que tienen diarrea en general una semana, 10 días, con deposiciones semilíquidas, con escasa cantidad de leuco, un puré de guisantes, dice la literatura española, y que en general quedan acantonadas en vesícula biliar. Y pueden ser portadores tanto de Salmonella typhi como de Salmonella entéricas los pacientes que las han padecido y no han recibido tratamiento antibiótico. Y aparecen brotes. Campylobacter, estas todas son colonias nuestras. Campylobacter jejuni-coli, productoras de diarrea invasiva, la primera causa de diarrea invasiva bacteriana infecciosa en nuestro medio. La más común son bacilos curvos, que el reservorio es una zoonosis, el reservorio son las aves, porque crecen a 42 grados, por eso son animales de sangre caliente las aves, y tenemos estas colonias a las 48 horas. Fíjense en estos gramos. Los gramos son todos 100 pop. Miren la diferencia del tamaño. Gram de Campylobacter, también nuestros, mira qué bonitos. S itálica, yo estoy como la caca amarilla ahora. S itálica, gaviota, bacilitos curvos. Fíjate estos, Yersinia enterocolítica, diarrea invasiva. Prácticamente tenemos muy pocas en nuestro medio y vos fíjate que son enterobacterias, enterovirulentas, y vos fíjate que son como cocobacilos recontra chiquitos. Mira estos, mismo aumento. Bacilos gram positivos, con las características morfológicas de los Clostridium, y esto que ves acá, es más clarito, esporos subterminales. Cuando vos ves un paciente, el gram, ahora lo vamos a hablar, el gram en la materia fecal, la verdad que no te da mucha información. Como de buen gram de sitio normalmente con microbiota, así como la boca, pero en este caso, lo único que te da el gram es, ¿hay leuco o no hay leuco? Mejor el azul de metileno que el gram para mirar leuco, pero bueno, si no tenés, podés hacerle un gram. Y el único caso que para mi gusto da mucha información es cuando ves puros bacilachos de estos. Porque cuando ves puros bacilachos de estos, vos decís, bueno, barrieron la flora y le quedó nada más que esto. Y el tipo tiene diarrea, tiene colitis pseudomembranosa asociado al uso de antimicrobianos. Siempre pensábamos, hay que tomar triple plan de antibióticos, un tipo que hace no sé cuántos meses que lo tienen internado, que tomó 8.800 antibióticos, a veces sí, y a veces por una angina tomaste el amoxiclavulánico y te buscas el antígeno en las heces y tenés antígeno positivo. Diagnóstico, 2 diagnósticos. La colitis pseudomembranosa. Buscar toxina en las heces, está en 2 horas, y buscar antígeno en las heces. A mí, si vos me decís, yo te puedo decir, ¿qué te gustaría? Tenés que elegir uno de los dos, no podés hacer los dos. ¿Cuál quisieras hacer? ¿Toxina o antígeno? Las toxinas. La toxina. ¿Por? Porque hay menos bacterias productoras de toxinas. Menos bacterias. A ver. ¿Alguien que ayude? No está mal, pero tampoco está bien la respuesta. Encima las ardillas de Clostridium difficile puede ser de la microbiota de la persona. Siempre son de la microbiota, siempre son infecciones endógenas. El 40% de la población tiene Clostridium difficile como parte de la microbiota. Barremos el resto, estas aumentan y pueden producir infección. ¿Qué?
La toxina solo se va, o sea, no está constantemente produciendo en todos toxina. No es esa la respuesta. Por acá escuché algo. No, que si la bacteria no produce toxina, no da diarrea. ¿Y hay Clostridium difficile que no produzcan toxinas? Esa es la pregunta académica. ¿Sí? Y sí, y no, y cómo, y blanco y negro. No, Porque hay no todas No esa todas es la respuesta académica. No todas las cepas de Clostridium difficile son toxigénicas. Por eso cuando nosotros antiguamente hacíamos el cultivo, que no teníamos forma de buscar toxina, hacíamos el cultivo. Que el cultivo es relerdo, hay que hacer un shock térmico, primero calentar las heces a 60 grados, algo así, yo no me acuerdo, después cultivarlo, demora 5 días, ya el tipo se murió, se curó solo, ¿no? Tarde, piaste, pero bueno, era lo único que podíamos hacer, ¿sí? Pero esas cepas que vos recuperás, no sabés si son toxigénicas o no. Por eso, si yo tengo búsqueda de antígeno y búsqueda de toxina, elijo búsqueda de toxina. Porque si hay toxina, el Clostridium difficile es la causa de la colitis pseudomembranosa. Puede haber cepas no toxigénicas y entonces busco antígeno y digo, sí, hay antígeno, pero no sé si hay toxina. Las toxinas A y B son la causa de esa colitis. La colitis pseudomembranosa, el paciente tiene 10, 15, 20 deposiciones por día, verdosas, aceitosas. La madre, la mujer te dice, o el padre te dice, doctora, está yendo de cuerpo al intestino. Y es así, tiene zonas de necrosis. Esas pseudomembranas que flotan son manchas de necrosis del intestino. Por eso lleva el megacolon tóxico, estallido del colon y muerte. Es común en niños pequeños que recibieron antibióticos, pero es mucho más común en ancianos, sobre todo en ancianos institucionalizados, en los geriátricos, que empiezan con dolor, que han tomado 1500 antibióticos por 1500 cosas distintas, cada uno le da otro, empiezan con dolor y empieza que el cirujano no lo quiere operar porque está muy viejo, que vamos a esperar a ver si evoluciona, se muere. Así que a mí háganme operar. Por lo menos prefiero morirme pensando en una chance. Endoameba histolítica, es un protozoario, un rizopodario, hasta allá arriba, donde dice trofozoito, emite pseudópodos para desarrollar, para moverse, y la forma infectante para el hombre es consumir quistes, con agua, verduras crudas, mal lavadas, las manos contaminadas, y en el intestino, en el colon, los trofozoitos dan una verdadera disentería, disentería amebiana, úlceras colónicas, las famosas en botellón, botón de camisa, y aparecen brotes sobre todo cuando no se toma agua potable, en inundaciones, en desastres. Los diagnósticos nos mueven todos juntos. Las no inflamatoria, coleriforme, toxigénica, acuosas. Hablamos del paradigma, es el vibrio cólera, toxina colérica. Escherichia coli enterotoxigénica, 2 toxinas, termolábil y termostable, la termolábil igual a la colérica, rotavirus y la giardia que vuelve a estar en un gris. Ahora la vamos a ver. El vibrio cólera tiene 3 factores de virulencia. Otra vez una microfotografía electrónica, es un bacilo gram negativo curvado, forma de coma. Ese flagelo polar, primer factor de virulencia,
Vibrio cólera que pierde flagelo, no se mueve, si no se mueve no llega al moco, si no se mete dentro del moco el ácido gástrico lo mata. Segundo factor de virulencia, las adhesinas para adherirse a los receptores específicos que tienen el enterocito. Tercer factor de virulencia, la toxina. Hay vibriones coléricos que no fabrican toxina. Si no producen toxina, no hay cólera. Pero si no llegó, sin ruido, sin onomatopeya. Ayer le expliqué a mi nieto que era una onomatopeya. Así que pues, espero no ser tan aburrida. Fíjate, un TCBS, un mes. Encima que hoy estoy re enojada. Me enojé con todo el mundo. Después no estaba esto. Todo mal me salió. Y vos bostezás, me pongo mal loca. Más vale que te saque el gorro por el final. Las caras me acuerdo igual. Y hoy te voy a acordar más, porque tengo todo el más, porque estoy re enojada. Fíjate, estoy enojadísima. Fíjate, colonias amarillas, colonias verdes, vibrio cólera, las colonias amarillas, las verdes parahemolíticos que no tenemos nosotros, pero da diarrea invasiva el parahemolítico. Fíjate, ESET, diarrea del viajero. Esta ya la vieron, esta placa. Si vos ves, decís países pobres, ricos, da tal cual. Problema de eliminación de excretas y agua potable. Mirá África. ¿Por qué solamente está moderado riesgo Sudáfrica? Porque la colonizaron los ingleses y los holandeses. Es así. La diarrea es un problema de la pobreza. No hay que fabricar más antibióticos, hay que fabricar menos pobres. Pero a la gente le gustan los pobres para manejarlo como quieran. Fíjate, Australia. Australia la colonizaron los ingleses. ¿Qué llevaron? Los presos. Los presos que no sabían qué miércoles hacer, los más malos, los cacharon allá. Porque dijeron, están en el traste del mundo, pero le llevaron agua potable a los presos. Y vos fijate que no tienen ni Australia ni Nueva Zelanda. Esto es lo que tenemos que evitar. Y tenemos mucho así nosotros en el norte, bueno, eso es la India, pero en nuestro norte, en Bolivia, Paraguay. Rota. Pusimos un chico de rotavirus, pusimos un chico de 1 año. En general son menores de 2, en chicos de riesgo menores de 5. Es un virus como una ruedita, por eso se llama rotavirus. Es un virus desnudo, fecal oral, produce brotes. Muy importante la época del año. Brotes finales del invierno, principio de la primavera. Diarrea del frío. Cuando hace frío y un chico tiene diarrea, pensamos en virus. Primer diagnóstico. Todas las bacterianas y parasitarias aumentan con el calor en el verano. ¿Por qué aumentan con el calor? Porque las bacterias crecen a 30 y pico de grados, nuestra temperatura. Aparte aparecen las moscas, las cucarachas, los vectores mecánicos. En cambio, cuando un chico tiene fiebre y diarrea, la diarrea es acuosa. La diarrea del rota tiene un olor ácido, característico, un color amarillo verdoso, que cuando lo oliste una vez, ¿cómo haces diagnóstico? Buscando antígenos en las heces. Es una ELISA, está en media hora, no hay excusa. ¿Hay otros virus que puedan dar diarrea aparte del rota? ¿Cuál? Adenovirus, ¿cualquier adenovirus? No. 40 y 41. 40 y 41. Algunos serotipos de adenovirus
que también hay búsqueda de antígenos para adenovirus en las heces, hay equipo que hay en Rosario, también hay los virus Norwalk, los norovirus, que producen los brotes de diarrea que muy transmisibles sobre todo en los cruceros, en las instituciones cerradas, las grandes comilonas, los hoteles finos, ahí agarran diarrea desde el que pela las papas hasta el que dirige la cocina, todo. En general autolimitadas, de leves a moderadas, de una semana, 10 días de evolución. ¿Los adultos pueden tener diarrea por rota? Sí, ¿O es solo de los nenes? sí. Sí, pueden tener. En general, un cuadro clínico sistémico de mayor envergadura. Dolores, mialgias, artralgias, cefalea. El padre te dice, no sé cómo mi nene se lo aguantó mejor, porque yo estoy excluido. Diagnóstico, búsqueda de antígenos en las heces. Giardia es otro gris, porque hay lesión del duodeno yeyuno. ¿Por qué hay lesión? ¿Se acuerdan que hay disminución de las vellosidades, achatamiento de las vellosidades? No hay reacción inflamatoria en general, pero podemos decir que es una enteritis. Otra vez, es un flagelado, ¿se acuerdan? La perita, un axostilo central, 2 nucleolos y 2 penachos de flagelo. Cara cóncava, cara convexa. La cara cóncava tiene 4 ventosas para pegarse e ir tapizando por dentro del intestino, achatando las vellosidades, aparte de conjugar las sales biliares. El quiste es el elemento infectante. Prevención, inodoro no quedan bien. Y vamos a ir allá. En los diagnósticos de todas las diarreas son diagnósticos 10. Son enfermedades agudas, enfermedades de aparición brusca, periodo de incubación corto, y el diagnóstico es 10. Coloración de Gram, bueno, azul de metileno para mirar si hay leucemia. Coloración de Gram en realidad no te ofrece gran importancia, pero te dice si hay alteración de la microbiota o no, si hay disbacteriosis, sobre todo para los clostridium. Se hace el cultivo en todos los medios que hemos ido viendo. El cultivo del copro es el cultivo más complicado que hacemos, porque tenemos que hacer muchas placas, para ver, descartar o confirmar la presencia de todos estos microorganismos. En un exofaringo hacíamos una garsangre, buscábamos streptobeta. Chao. Acá tenés que hacer para salmonella, para shigella, para ESAI, para esto, para aquello, para campi, en otra atmósfera. Y el problema del copro es que es caro por todo ese trabajo que da y es lento. Recién a las 48 horas tenés algo de información y al 5.º día vas a tener el informe completo. Así que en general el resultado del copro está retrospectivo. Cuando solicitamos coprocultivo, identificación, antibiograma, que así se pide, estamos pensando en bacterias que produzcan diarrea. Si pensamos en parásitos que producen diarrea, tenemos que pedir parasitológico seriado de materia fecal. ¿Puedo pedir las dos? Sí. Yo tengo una diarrea invasiva y un paciente con una diarrea invasiva y vos decís, ¿será entomomastolítica o será Shigella 6? Entonces vos le podés pedir coprocultivo, identificación, antibiograma, bacterias,
parasitológico seriado de materia fecal, por otro lado. Coprocultivo, la muestra es heces, en lo posible recién emitidas. Si el chico es grande, controla esfínteres y puede hacer directamente en el frasco estéril, la madre le pone el frasco, diarrea líquida por ejemplo, y listo. Si no, y bueno, hay que hacerlo. Cuando uno es madre hay cosas mucho peor. Mucho peor. Cuando si no, si hacen el pañal, vos le decís a la madre que trate de no dejarlo mucho tiempo, que lo vigile. Que apenas haga, le saque el pañal. Y con una cuchara, más o menos una cucharada sopera de la materia fecal que sea más fea. Si hay moco, si hay pus, si hay sangre, lo que le note menos agradable. De eso, aunque no es agradable, lo que note más patológico. Saque la cucharada y la ponga en el frasco de urocultivo. Lo tape y lo que vaya a demorar a llevarlo al laboratorio lo guarda en la heladera a 4 grados. ¿Para qué? Para que no sobredesarrollen una sobre otra, sobre todo ahora cuando venga el verano, en invierno no pasa nada. ¿Sí? Esa muestra es la que lleva al laboratorio para coprocultivo. Si piden examen parasitológico de materia fecal, se acuerdan que eran 5 muestras, 5 días sucesivos, una cucharada de materia fecal en el formol. Y lleva ese frasco con las 5 cucharadas de caca y uno aparte en fresco para ver trofozoitos, recién emitida en lo posible. Búsqueda de antígenos para rotavirus, para adenovirus directamente en un frasco estéril. Ese mismo frasco que juntó para copro lo puedo usar, no si tiene formol. Y también, si yo quisiera buscar toxina de Clostridium difficile, también un frasco estéril con materia fecal, sin ningún conservante. Cuando aíslen las bacterias, las vamos a identificar y hacer su antibiograma. Por supuesto que solo vamos a aislar las posibles patógenas. Por eso el coprocultivo es un análisis complejo, porque es buscar una aguja en un pajar. Hay un montón de cherichas, yo tengo que buscar justo esa que es la mala. Distinto es como vimos la semana pasada, un líquido cefalorraquídeo negativo. Yo te veo diplococo gram positivo, te digo, tienes neumo, chao, se terminó el problema, es fácil. Este es complejo. Es lo que hice 30 años de mi vida. Por último, puse una placa que por un lado tiene una cosa muy linda, que son cápsulas de todos colores de muchos antibióticos. Y puse como un versus, que no es tan versus, se puede trabajar con las dos tratamientos, sales de rehidratación oral. Las sales de rehidratación oral que ustedes seguramente en primero o en segundo ya han visto, son el medicamento que, sin ser un medicamento, que más vidas ha salvado en el siglo XX, según la OMS. Porque un chico con diarrea se salva rehidratándolo, pensando que la gran mayoría de las diarreas son autolimitadas. A veces, haciendo tratamientos antibióticos, no siempre, pero a veces destruimos más flora y agravamos el problema. A veces solo rehidratando al chico, que es muy barato, muy fácil, lo puede hacer cualquiera, logramos de esa manera mantener vivo a nuestro paciente, pensando que la diarrea se va a autolimitar. Pusimos también, tienen el mismo power de hepatitis. Para que repasen hepatitis, es la misma clase, así que no vale la pena repetirla, pero la tienen junto con la clase para ver